Bienvenido y bienvenida una vez más a Lecturas para tu Alma. Hoy escucharemos el libro Las manifestaciones del ser Pachita, de Jacobo Greenberg Silverbaum. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Y si deseas escuchar nuestro contenido exclusivo, te invito para que accedas a nuestra membresía. Comencemos. A la memoria de Pachita, al hermano, a todos aquellos que me permitieron ver lo que vi y que me ayudaron en el proceso. Introducción. Lo que acontece es lo que debe suceder. En esta obra no existen invenciones, todo es verídico. Una descripción real de lo que vi y experimenté durante mi trabajo con Bárbara Guerrero, Pachita. Escribí este libro para dejar testimonio y por honrar la memoria de esta mujer. Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 1. La entrada. Encontré la casa frente a un mercado lleno de flores. Se advertía un bullicio frente a la puerta. Algunas sillas de ruedas, niños gritando y uno que otro ser extraño, maltrecho por heridas o por daños. Como siempre, la llegada estuvo repleta de pruebas. Siempre que se inicia algo, sucede que alguien prueba al aspirante. Todo es tan frágil, la conciencia, el cuerpo, pueden enfermar tan fácilmente. Todos los días veo una foto del planeta Tierra tomada desde el espacio, una esfera llena de tonos de azul y rosa, rodeada de negro. Entreveo figuras formadas por las nubes, seres sonrientes o enojados, colaborando entre sí o peleándose. Me imagino que cada forma representa la conclusión global de millones de conciencias individuales y que cada guerra, disputa, política o movimiento religioso se materializa en esas entidades formadas por reflejos de agua, nubes y contornos de continentes. En ocasiones, el reflejo de la resolana pinta un águila blanca con alas extendidas flotando sobre la colosal esfera. La cuida y es al mismo tiempo la resultante total. Un dolor de cabeza representaría una guerra entre dos países, un dolor de estómago, los estertores de un fallido movimiento de liberación y una paz interna el día de las Navidades. No todo debe ser conscientemente para esta águila, solo emocionantemente, solo sintérgica y gestálticamente. Solo un sentimiento, un resumen de todos los sentimientos o un dolor pináculo de todos los dolores en cada una de sus células. Pero más allá de los resultantes sintergistas y procesos gestálticos, más allá de los sentimientos globales, más allá, lo que decide. Toqué la reja y me pidieron esperar. Ayer, les dije en un ruego, Pachita me invitó a ayudar al hermano. Díganle que Jacobo llegó. Me introducen a un garaje lleno de macetas colgantes de un techo. Siento que penetro en filas de dolientes esperanzados. Siento que no soy preparado. Me enojé con el chofer del taxi que me cerró el camino. Me puse de mal humor por haberme perdido en calles desconocidas. Todavía vivo en el filo de una navaja y en ocasiones me trae la muerte y no puedo elaborar mis muertes. Espero y veo caras. Una niña de ojos brillantes, incapaz de hablar, caminar o pensar, sonríe milagrosamente. La amo y pregunto a sus padres por su mal. Hace un año, me dice la madre cuidadosa, hace un año la operaron de las anginas y se le pasó la anestesia. Se convirtió en un vegetal y ahora por lo menos sonríe. Pachita la ha operado varias veces y ha mejorado mucho. Le pido a Dios y volteo y sigo sintiéndome no preparado. No me abren y sé la razón. A pesar de todo, insisto de nueva cuenta. Decido sentarme en el suelo para meditar. Como siempre, comienzo la lucha. La única posibilidad es aceptarlo todo. Decidir que algo está mal y algo está bien es anteponer alguna estructura a la sabiduría interna. Me dejo libre y una negrura me invade. Poco a poco comienzan los pensamientos y en un descuido de mi tonal tomo un ligero tinte azulado y penetro en él. Aparece la primera imagen, todo un procesamiento colosal transformado y decantado y purificado y manifestado y corregido y doy gracias por la maravilla. Me invade una sensación de paz. Toco los tentáculos de mi ser y en otro descuido me deslizo por uno de ellos en dirección a mi centro. Ahora no solo es paz, sino certeza. Estoy conmigo y con él y con todo, y sé que sé. Abro los ojos, me aproximo a la puerta y en ese instante, sincronísticamente, me anuncian: el hermano quiere que pases. Capítulo 2. El espíritu sobre la materia. Una vez conocí una persona que vivía en el presente no por decisión ni por mandato, tampoco por cuestiones ideológicas o por sostener cierta enseñanza. Simplemente le sucedían demasiadas cosas y no tenía tiempo para pensar en el pasado. Sus facciones estaban en constante movimiento. Gestos de asombro lo atravesaban a cada instante y parecía atender a 1000 cosas al tiempo, como llamadas de seres que siempre lo asombraban.
Antes de iniciar este capítulo, tuve que pedir permiso y al igual que mi amigo, comencé a ser invadido por cogniciones. La mayoría no las recuerdo, solo sé que existe un momento en el que se atraviesa un umbral y lo que antes era oscuridad se ilumina con la luz. Pero la luz también es capaz de engañar. He tenido, ahora recuerdo, miles de luces y cada una de ellas me fue abandonada y sirvió de catapulta para el siguiente hasta que apareció la verdadera. Pero he aquí una trampa mortal. No puedo decir verdadera cuando todo es real. Creo que lo único que podría afirmar es que cada quien tiene la oportunidad de conectarse con algo que está más de acuerdo con su naturaleza y que cumple los requisitos y las alternativas de la etapa en la que se vive y la sensación que se le estimula es la de la llanura. Pero, puesto que siempre se avanza, excepto si existe una atadura redundante, lo siguiente siempre es inimaginable. Así, por lo menos, me ha sucedido a mí innumerables veces. Creo que ya llegué y siempre tengo la buena aventura de encontrarme con algo que me sobrepasa. Sin embargo, existe una plataforma que se conserva y que matiza. Hace años empecé a tener imágenes, siempre nuevas, siempre originales y desconocidas. Creí que eso era y me vanaglorié de haber logrado la verdadera plenitud. Luego me di cuenta de que pensaba y que existía una pregunta que debía responder. Fui matizado por ella durante años y jamás me imaginé que pudiera existir algo más imposible que responder y algo que incluyera más. Me cuestioné acerca del origen de la experiencia y puesto que todo es experiencia, me cuestioné, suponía yo, acerca del origen del todo. Alguna vez entreví que podía existir algo más allá de la experiencia, pero confieso que me asusté. Lo que sí me sucedió es que terminé desconfiando de cualquier contestación. Arribé así a la conclusión del ser como magnificente concentrador de toda sabiduría y trascendente entidad por encima y más allá de cualquier consideración humanoide. Sin embargo, la primera vez que perdí mi forma humana, creí quedarme aún sin el ser, más bien sin el ser que yo había sentido como tal. La verdad es que me conecté con lo que externamente podía haber sido juzgado como cinismo, pero tuve la suerte de reconocerme como ilimitado. Ahora sé que eso fue el antecedente de lo que me iba a suceder después de operar con Pachita. Los cuerpos, riñones, médulas, dedos, cerebelos, edificios, coches, plantas, se convirtieron en tentáculos de Dios, cosas sin importancia comparadas con la magnificencia del espíritu. Me burlé de mi propio cuerpo, como me he burlado de todo convencionalismo y estructura. Cerrar los ojos y estar allí despegado de mi cuerpo viéndolo, arreglando los asuntos que más me competen como ser, veo que todo se dirige a esa condición de ilimitada magnificencia y veo que todo me preparó para la revelación. Hace años me introduje al cerebro creyendo encontrar en él las respuestas. En mi infancia viví los motores eléctricos, los campos magnéticos y los radios como la esencia. Después, la física y mi interés por el cerebro, impulsado por un cáncer sufrido por mi madre, no fueron muy diferentes de mi asombro ante el movimiento de una bobina. Ahora, a punto de penetrar en una habitación alumbrada por una vela y plagada de olores de estómagos descompuestos y entrañas podridas, algo en mí decidió que nada sería igual que antes. Debo decir otra cosa antes de relatar lo que viví. Existe una lucha colosal entre la luz y la oscuridad. Las llamo así por no tener otros términos. Cada accidente es una prueba, cada caída una señal que una inteligencia inconmensurable manda a cada una de sus partes. Lástima que existen quejas, catarsis y salidas superficiales. No permiten ver y antes bien se conectan en un circuito de retroalimentación del que no existe escape mientras se siga alimentando. Una pequeña antesala, resguardada del cuarto del trabajo del hermano por una cortina, me dio la bienvenida. Todo parecía muy natural, excepto la custodia de la entrada. Un muchacho preocupado impedía o facilitaba la entrada, dependiendo de las instrucciones del hermano Cuauhtémoc. Descorrí la cortina y unos cuerpos envueltos en sábanas y acostados en el piso me saludaron como presencia del familiar y simultáneamente aterrorizante espectáculo. Después entendí que los operados recibían en este cuarto la energía suficiente para cicatrizar las heridas y acomodar y equilibrar sus campos energéticos. «Mi niño, acércate, llegaste en el tiempo preciso». La voz del hermano me recibió haciéndome sentir en familia, cuidado y bendecido. Pachita se encontraba sentada en una silla junto a una cama de tablas, cubierta de un colchón de huele espuma con plástico encima. Sus ojos cerrados miraban a L, su ayudante durante 6 años, siempre presente los días a la semana. L me saludó y me acomodó a su izquierda.
Me arremangué la camisa y me preparé para recibir instrucciones. Junto a mí, un parapsicólogo argentino tomaba fotografías. La imagen de mi primera entrevista con don Lucio apareció. En Nepopualco, la mesa de operaciones era un altar y los instrumentos eran huevos, palmas y un agua purificada. Aquí los mismos manejos se hacían con un cuchillo de monte. Apareció una señora enferma del estómago. «Hermanita linda, ¿qué te pasa?» «Tengo dolor, hermano, no puedo vivir con él. Ayúdeme en el nombre del Padre». «Así sea, mi hija, acuéstese, mi preciosa». Nos trajeron una sábana. Cada enfermo traía una, junto con una venda y unos broches. Le desabrochamos la falda y él pidió unos algodones secos. Los coloqué alrededor del estómago antes de poder pronunciar palabra alguna. El cuchillo de monte en manos del hermano penetró en la carne. Pedí a Dios no desmayarme y supe que debía darle fuerzas a la hermanita. Le pregunté su nombre, le tomé la mano y la consolé y acaricié mientras veía salir la sangre de una herida de 5 centímetros hecha por el cuchillo. La mano de Pachita auscultó el interior del vientre, pidió unas tijeras y cortó algo que produjo un olor fétido. En 2 militos había concluido la operación. Él me indicó que pidiera un algodón estampado en alcohol y me ordenó que saturara. ¿Saturar? ¡Rápido! ¡Satura la herida! Supe que debía colocar el algodón sobre la herida y colocar mis manos sobre él. Lo hice y la herida cerró instantáneamente. Me dieron una venda y cubrí el vientre con ella. La mujer reía y daba gracias. La levanté sintiéndola sin peso. Después de cubrirla con la sábana, se la llevaron a descansar. La colocaron en el suelo sin queja alguna. Volteé a ver al hermano y a él y les dije que estaban con Dios. Sentí que había cerrado una herida, que el hermano había manejado la materia como si fuese un juguete, que él era un santo. Me dije que esto era, que no existía límite, que Dios existía, que éramos dioses, que éramos. Después, una fuerza me guió en 15 operaciones más. Di cariño, di amor, inspirado por esas gentes, y curé. ¿Quiénes éramos? ¿Qué es lo que nos traspasaba? ¿Quién era el hermano? ¿Quién? ¿Pachita? ¿Todo esto es posible? A partir de esa primera intervención, todo fue natural. Me sentí como en mi hogar, el mismo que visito en mis meditaciones. Por primera vez no hubo diferencia alguna entre mi pensamiento y el mundo. Por primera vez en mi vida, realmente hice algo. No hay anestesia, no se suturan las heridas. Apenas si hay dolor. Los operados ríen mientras sus entrañas y su sangre nos bañan. Me costó 1 año llegar al silencio. Cuando regresé de Tepoztlán, por poco muero de la angustia. En ese pueblo mágico se leía el pensamiento y se hacía llover, y en una ocasión vi al teposteco rebosante de energía mandar truenos al valle en respuesta a una oración. En Tepoztlán había maravillas, pero no había silencio. Los pobladores gustaban lanzar cohetes en los momentos más significativos del día. Las mujeres cazaban a los hombres como conejos. R había comprado una jaula en la que encerró a 2 pájaros. Los bautizó con mi nombre y el de O, y los observaba. Así los vigilaba. S lanzaba el oráculo y viajaba en vidas pasadas, y P leía platillos voladores. Don Lucio se comunicaba con el espíritu de los daños y con el Señor de la Luz. Tampoco había límites, pero no existía el silencio. Cuando escribía en Tepoztlán, lo hacía entre las posturas del yoga, sentado en un jardín, con un cuaderno al lado. En las noches dormía en el pórtico de mi casa, viendo las estrellas, pero no había silencio. Aquí, entre el atonador sonido de la sangre y el susurro cuchillo penetrando los huesos, había silencio. El mismo silencio permitía volar hacia el infinito y trabajar en el lugar en que más me gustaba, pero del que generalmente solo rememoraba la sensación placentera de haber estado. Solamente una vez había podido seguir a mi conciencia durante sus viajes. Recuerdo haber visto gente y haber trabajado con ella en algún proyecto colosal. Aquí había silencio y era ese mismo lugar, pero en conciencia, en vigilia, despierto conmigo, sin necesidad de recordar. La segunda operación fue la de la niña sobreanestesiada. Le acaricié la cara, le besé sus ojitos dulces y le tomé la mano. Le di todo, mientras el hermano aplicaba su cuchillo en la parte posterior de la cabeza. Con un movimiento intenso penetró el cuero cabelludo mientras yo y él dábamos energía. Abrió el hueso y de pronto un tejido fresco se materializó en la mano izquierda del hermano. Con el cuchillo levantó la carne e introdujo ese tejido en el cráneo. Coloqué mis manos sobre el algodón mojado, lo apliqué y me ordené cerrar la herida.
Como en la primera operación, la herida cerró instantáneamente. En mis días de estudiante y después como psicofisiólogo, pude observar el choque espinal. Basta cortar la médula espinal para dejar paralizada a una persona sin remedio y de por vida. Eso fue al menos lo que aprendí en esos días. Nos trajeron a un muchacho de 30 años en una silla de ruedas. En un accidente automovilístico, su médula espinal recibió un impacto atroz y la corriente nerviosa proveniente de las áreas motoras corticales dejó de activar los músculos de las piernas. Parálisis de parte del tronco y de las extremidades inferiores fue el resultado. Acuéstese, mi niño precioso, mi amor, mi pobrecito angelito. Hermano, me operaron y me pusieron 2 barras de metal y no siento mis piernas, ni las puedo mover. Ayúdeme. Así sea, en el nombre del Padre. La voz del hermano era la de una madre y vi lágrimas en los ojos del muchacho. Se acostó boca abajo, entre él y yo descubrimos su espalda y lo rodeamos de algodones. El cuchillo penetró las vértebras y descubrió la médula espinal. El hermano unió los extremos despedazados y pidió un injerto de hueso. Un ayudante le trajo un frasco de vidrio del que sacó un hueso y con el mango del cuchillo lo incrustó en la espalda. Él, más precavido que yo, se cubrió con las manos. Yo fui salpicado de la sangre y una gota roja en mi oreja quedó de testigo del portento. Apliqué mis manos y la herida cerró y el muchacho comenzó a mover la pierna, ligera pero segura. La conexión quedaba restablecida y solo era cuestión de tiempo. Acaricié la pierna del operado y di gracias al cielo. Después trajeron a un viejito de 85 años, obrero de una fábrica. No podía comer. Su esófago se había cerrado hacía meses y solo se alimentaba de líquidos. El hermano lo hizo acostarse y pasó sus manos sobre el vientre del enfermo. Vio lo que tenía dentro y supo qué hacer. Abrió desde la garganta hasta el estómago e introdujo sus manos en el conducto esofágico. Lo despegó y lo dejó libre. Luego tomó el pene del enfermo e introdujo el cuchillo por el conducto urinario. Volteó a verme y todavía con los ojos cerrados bromeó: «Aquí hacemos de todo». Cerré la herida y el hermano pidió un bolillo duro. «Cómetelo, buen hombre, angelito de Dios, cómetelo». El viejito negó con la cabeza. «Te digo que te lo comas, no seas terco». Mordió el bolillo, lo masticó y después se lo tragó. Ya ves, hermanito, las obras del Padre no tienen límites. El viejito reía y él y yo nos abrazamos. En mi vida anterior, muchas veces me extrañé de adquirir fuerzas con el trabajo. En ocasiones podía escribir durante horas y cada vez sentirme más fresco en lugar de cansado. Pero el esfuerzo muscular me estaba negado. Quiere decir que no sucedía lo mismo con que el pensamiento. Inclusive de joven me sucedía lo mismo. Vivía en un kibutz y en las noches, después de cosechar duraznos y acomodarlos en cajas, cargábamos camiones. Siempre acababa molido por ese esfuerzo. Aquí con el hermano, después de cargar a los enfermos, vendarlos y darles fuerzas, me sentía cada vez más energizado. Pero el siguiente enfermito no requería esfuerzo muscular. Cuando lo vi, empecé a sudar. Una niñita con trenzas alumbradas de moños, de ojitos curiosos, fue traída y colocada encima de una sábana. Miré a él y luego al hermano, encarnado en Pachita. Los tres empezamos a acariciar el cuerpecito blando y dulce de la criatura y a hablarle con palabras amorosas. El hermano preguntó acerca de la enfermedad y el padre de la niña habló de una parálisis y una rotura cerebral con la sección medular. El hermano nos pidió que rezáramos. Después abrió la espalda de la criatura. Cuando recién la acostamos en la cama, había llorado, pero ahora se calmó. El hermano injertó un hueso, cerramos la herida y la dulce palomita empezó a reír y a mover sus piececitos. La besamos, acariciamos sus trenzas y se la devolvimos a su padre. Todos reíamos y nos hacíamos bromas y nuestro ser daba gracias por todo lo visto y hecho. Alguien vino a decirle al hermano que la mujer que necesitaba un injerto de vejiga había llegado. Pachita levantó los brazos y vi cómo algo se materializaba entre sus dedos. «Es una vejiga», me dijo, sabiendo lo profundo de mi asombro. Una mujer joven entró al cuarto y se acostó. El hermano hizo un corte extenso e introdujo una mano al interior de la herida. Localizó algo y me invitó a sentirlo. En la tarde de ese día me había cortado un dedo y temí infectar a la enferma o a sí mismo. Iba a decirlo y de pronto me pareció ridículo. Introduje mi mano y sentí un conducto delgado. «Toca bien, hermano Jacobo, y sentirás una piedrita en el conducto renal». La sentí y en ese momento desapareció. «Esta niña está curada y no necesita vejiga», dijo el hermano con su voz llena de certeza.
Volteé a ver a la mesita junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta que la vejiga había desaparecido. «Hermano», pregunté, «¿en dónde está la vejiga?» «Ay, dulce niño», me contestó, «si no se necesita, no se necesita, que se vaya ella solita». Cerré la herida y esperé el próximo enfermo. Una mujer entrada en años ocupó la cama. «¿Cómo está mi amor?», le preguntó el hermano. La mujer no contestó. Venía acompañada de su hijo y él dijo que su madre tenía cáncer. «Bueno, mi niña, vamos a quitárselo con la ayuda del Señor». El cáncer estaba localizado en las fosas nasales. El hermano introdujo el cuchillo de una de ellas y empezó a raspar. Se tardó varios minutos mientras reconocía el interior de las cavernas y después, con una sonrisa, dijo: «Hecho está en el nombre de mi Padre». Terminamos a las 12 de la noche. Todos rodeamos al hermano y pedimos su bendición. Supe que después de cada jornada el hermano atendía a sus ayudantes, les daba consejos y aclaraba sus dudas. Al terminar y en un movimiento marcial, el hermano levantó su brazo derecho y dijo: «Me despido de ustedes, vayan con Dios». Hubo un momento de tensión. Entre la salida del hermano y la recuperación de Pachita pasaron unos segundos. El cuerpo de Pachita se desmayó en el lapso y después se recuperó. Me miró extrañada y me preguntó que de dónde había yo salido. Su conciencia era tan distinta que no recordaba haberme visto durante las operaciones. «Me da mucho gusto verte, hermano Jacobo». Cuando Pachita fue por primera vez a la casa donde yo la conocí, le sucedieron muchos percances, entre ellos la pérdida de una de las casas en las que operaba. La dueña la había corrido el mismo día en el que visitó la mansión donde me fue presentada. Había solicitado un nuevo lugar y, puesto que nos habíamos conocido en aquella importante residencia, pensaba yo que podía interceder para concederla. Esa noche, momentos después de despedirse, el hermano me había preguntado si yo pensaba ayudar. Le dije que lo haría en lo que pudiera, pero no pareció satisfecho. Ahora ya siento Pachita, me confesó que no entendía a la gente importante que vivía en esa gran casa, rodeada de vigilancia policíaca, precisamente por la importancia de sus habitantes. «Son muy diferentes, Jacobo, me da miedo tantos guarrurras». Yo sabía que era una prueba para Pachita. No debía pedir nada material, aun cuando no fuera para su beneficio, sino el de otros. «Cuídate, Pachita», le dije con énfasis, «es una prueba y no debes dejarte». La abracé y tomé su cabeza entrecana en mis brazos. «Cuídate, hermanita linda, y gracias por dejarme ayudarte». Capítulo 3. Los daños. Lo había oído de boca de don Lucio. La gente es envidiosa y hace trabajos. Los celos enredan el espíritu, la envidia provoca daños. Luego es necesario hallarlos y echarlos afuera. «¿Cómo?», pregunté a don Lucio. «Cuando el espíritu está enredado es necesario desenredarlo. Yo uso la palma y a veces algún seguro». «¿Seguro?». «Los gallos rojos se tragan a los daños. Se hace un agujero enfrente de la casa y después de trabajar con el animal se le entierra allí. Los daños duermen la conciencia y el que no esté precavido se muere». Don Lucio parecía ver el enredo de los espíritus. Paraba al enfermo frente de él y empezaba a azotar el aire alrededor del cuerpo dañado. Una vez le pregunté si los veía. Me observó con ojos de incredulidad. «Pues claro, Jacobo, si no, ¿cómo fregaos?». En el altar de su casa, don Lucio guarda el corazón de su mesa. Después de practicar muchos meses la psicometría psíquica, se lo pedí para verlo. Recuerdo que dudó un instante y después se acercó a un pequeño recipiente colocado entre sus velas, retratos de santos y flores, y me dio una moneda. «A ver, ¿qué ve, Jacobo?». Lo tomé entre mis manos, me puse en silencio y dejé fluir las imágenes. Sentí un calor que me subió por todo el brazo y al poco tiempo apareció un palacio majestuoso flotando entre las nubes. Se lo dije y le pareció familiar. Me preguntó de qué color eran las columnas y me impuso a penetrar su interior. Allí vi a un hombre barbado cubierto con una túnica. También se lo dije y no me contestó nada. Al poco rato se me dijo que devolviera ese corazón de mesa y así lo hice. Don Lucio me miraba atentamente. Las arrugas en forma de rayas alrededor de sus ojos parecían brillar. Le ofrecí el paso a O y después penetré en la antesala. Atravesamos la cortina y observé que el hermano rodeaba a una mujer sentada en una silla a la mitad del cuarto. Había tensión y silencio. Estaban operando unos ojos y el hermano, junto con L, parecían profundamente atentos. Nos pidieron hacer una cadena tomándonos de las manos y de pronto alguien vio a O y dijo que no era lugar apropiado para niñas. «Es peligroso», siguió diciéndolo, «debe salir». Iba a protestar cuando el hermano contestó que no era una niña, era mi mujer y bienvenida. Acabamos y al soltar las manos de los demás, las crucé en actitud de reposo.
No cruces las manos, me dijo L alarmado. Es peligroso. Y además no te distraigas con nada. Aquí hay un bajo astral y si te distraes te penetra. Nos colocamos alrededor de la cama, yo con L a mi derecha y el hermano frente a nosotros, sentado en su silla. Muchachita linda, acércate a tu compañero, le dijo a O con voz grave al hermano. O se colocó a mi izquierda, pero por poco tiempo. El parapsicólogo argentino pidió permiso para acercarse a tomar fotos con flash. Las del otro día no salieron y quiero probar suerte de nuevo. Se llama P y era enviado de un arzobispo argentino, mismo que preparaba su viaje para ser curado por el hermano en un futuro cercano. O tomó los algodones y al poco rato desapareció. Había preferido ayudar con los consuelos a los hermanos antes y después de las operaciones. Yo me sentía débil. Miré a L y se lo dije. El hermano me reconvino, diciéndome que había yo bajado la energía del lugar. Yo siento que hay baja energía, lo siento, le dije a L en el susurro. L me preguntó que cómo lo sabía. Lo siento en mi cuerpo. El hermano se me acercó y en voz baja me dijo que había un daño flotando. Parecía hablar con mucha precaución y cuidado. Después frotó las palmas de sus manos con el plástico de la cama. Todo alrededor de sus dedos se iluminó de un violeta eléctrico. Las pasaba muy lentamente dejándolas resbalar por el plástico. Eso no tiene nada de extraño, pensé para mí. Está creando una fuerza electrostática por frotamiento. Se desprenden electrones y fotones y los vemos. L hizo lo mismo con similar resultado. Me incitaron a probar y por más que froté y froté, no apareció nada. En verdad que sí es extraño. Además, no tengo energías, volví a pensar. Debo decirles que no puedo trabajar hoy. Pero antes de poder abrir la boca, habían traído a la primera enferma. Hablaban con una voz dulce y melodiosa. Parecía una niña y contó su historia. Fue un accidente, dijo con tono suave. Se me cortó la médula y luego me operaron. No puedo andar ni controlar mis esfínteres y se redobla la espalda. Por eso uso este corset tan rígido. Tanto el hermano como L y yo la consolamos. Le quitamos el corset y el hermano la empezó a palpar. ¿Le has puesto las pomadas, hijito?, preguntó al acompañante de la muchacha. Sí, hermano, contestó el joyo con voz segura. Yo iba manejando cuando chocamos y yo la cuido. Le he puesto todo lo que nos ha dicho. Bueno, mi amor, veo que todavía está débil. Vamos a esperar un poco y mientras tanto sigue cuidando a esta muchachita preciosa. Mientras la envolvíamos en su sábana, seguía yo sintiendo que algo andaba mal. Los ayudantes de Pachita se notaban nerviosos y de vez en cuando venían a pedir consejo. El hermano nos volteó a ver y nos dijo, no tuvimos huevos suficientes. Por alguna razón en ese instante sentí que la energía retornaba. Probé frotando las palmas de mis manos contra el plástico y la luminosidad fluorescente apareció sin esfuerzo. En ese momento entró un aceño que hablaba con acento extranjero. Hermano, aquí están los hermanos franceses, vienen de Marsella. Él tiene un problema de riñón. Claro, hermanita linda, me acuerdo. ¿Trajo su trasplante? Sí, hermano, sí lo trajo. Pasó un señor de aspecto y conformación atlética, alto, de espaldas anchas, que hablaba un inglés con acento francés. Acuéstate, niñito lindo, acuéstate, que nada va a pasarte. Yo le tomé la mano y él lo tranquilizó. Señaló el lugar enfermo y después de palparlo, el hermano nos dijo que iba a ser muy fuerte. Pedí algodones, hice un campo operario y sentí cómo penetraba el cuchillo. Unos huesos tronaron y la apertura más grande que había visto fue abierta en el costado de ese hombre. De vez en cuando, lanzaba exclamaciones de dolor. El hermano introdujo el riñón que el hombre había traído en una bolsa. Después abrió cerca de la médula y también curó. Y cerré la herida y el hombre agradecido nos lanzaba miradas y trataba de tocarnos con las manos. Su compañera, M, ya no quería vivir. Dolores intensos, mareos, náuseas la acompañaban día y noche. Se acercó a la cama y se acostó en ella boca arriba. Parecía querer llorar. El hermano le habló con palabras dulces. Yo le tomé la mano y mientras el cuchillo penetraba en su vientre, él la acariciaba y consolaba. «Pobrecito mío», exclamó en un susurro el hermano. «Esto es cáncer». Oí un corte de tejido interno y el hermano me tomó de la mano y me hizo sostener un pedazo de intestino. «Que no se te resbale, hermano Jacobo. Ahora introduce tu dedo por él». Tomé aquel tejido en una forma de tubo y mientras lo sostenía, el hermano sacaba algo de aspecto macabro y olor fétido. «Quiero agua caliente y bálsamo», ordenó el hermano a sus ayudantes. El bálsamo fue vertido en la cavidad abierta y por fin el intestino que yo sostenía fue colocado en su lugar. «Satura, hermano Jacobo, rápido, satura». Coloqué mis manos sobre la herida y se cerró inmediatamente. M parecía revivida. «Los quiero a todos», decía en inglés. «Los amo.
Dios los bendiga, el amor es todo, los quiero, Dios los bendiga. Pachita no entendía nada y de pronto empezó a hablar en idioma. Su discurso fue melodioso y lleno de entonaciones dulces. Si ella habla en algo que nos entiende, yo también puedo hacerlo, ¿no? Todos nos reímos y besamos las manos de M y nos despedimos mientras ella seguía hablando de amor de Dios y de bendiciones. O me contó que a la salida los ojos de M habían cambiado, bendecía a todos y por fin, después de muchos años, tenía la vida y el deseo de vivirla. En un ambiente de fiesta trajeron a una mujer de mediana edad. «Hermano», dijo con voz suplicante, «mi cabeza me duele día y noche desde hace 2 años. Cúrame, hermano, y que Dios te bendiga». «Tus mismas palabras son para ti», contestó el hermano. «Acuéstate, mi niña preciosa, y ya verás que todos tus males desaparecerán». La acostamos boca abajo y después de palpar su cabeza, el hermano diagnosticó un tumor en el cerebro. «Necesito la sierra». La mujer chillaba y se retorcía mientras la mano de Pachita cortaba su cuero cabelludo y su hueso. Pedía morir, la pobre mujer, mientras se oía el sonido de la sierra abriendo su cráneo. Por fin el tumor fue extraído y con él cesaron los gritos de la mujer. Yo sentí que su dolor era parte, no completamente aliviado por nuestra culpa. Mientras la operábamos seguía parte de nuestro ser con M. No dije nada y saturé. Todo había resultado bien, y la mujer no podía creer la ausencia del dolor. De pronto, L me advirtió en tono preocupado. «Los que siguen son daños materializados. No te distraigas ni por un segundo. No cruces tus brazos. No mires a otro lado». P había permanecido junto a mí sacando fotos con su flash y encegueciéndonos. Le pedimos que no lo hiciera para contrarrestar lo que siguiera. Una mujer, alrededor de 45 años, baja de estatura y cara dulce, aunque surcada de arrugas de tensión, se acercó al hermano. «¿Qué te pasa, mi palomita linda?» «Ay, hermano, siento algo en la nuca que me duele. Siento que se mueve y no puedo acostarme boca arriba. He ido a ver a médicos y ellos me han mandado a psiquiatras porque dicen que son nervios. Me han dado medicinas y curaciones y no encuentran nada». «¿Cómo van a encontrar algo?», dijo súbitamente L. «Si ha tenido usted suerte de que no la enviaran a un manicomio». «¿Hace cuánto tiempo sientes esto, mi niña?» «Hace 12 años». «Dios santo», exclamé involuntariamente. «¿12 años?» «¿Tienes una enemistad?», pregunté yo. «Pues cuando nos casamos había gente con envidia, pero después nada». «Bueno, vamos a ver», dijo el hermano. «Acuéstese, mi hermosa». «Pero no puedo, me duele mucho». «Acuéstese, mi niña. Ya sé que duele, pero vinieron desde El Paso y no para nada. Ándale, acuéstese, mi amor». Volteé a pedir el algodón y L me golpeó con su codo. «No te distraigas, carajo, esto es muy peligroso. Tú vas a ayudar a sacar el daño». «¿Y cómo se hace eso?» «Tú fíjate y no pierdas detalle de lo que pase». Con un movimiento rápido, el hermano cortó la piel y con las tijeras seccionó todo el pedazo. Con el cuchillo levantó el cuero cabelludo y empezó a raspar el cráneo. «Tiene que salir con todo y raíces y está muy duro», dijo el hermano. Después de un esfuerzo tremendo, algo salió por debajo de la piel, una masa oscura con salientes largas. Yo estaba muy enojado y empecé a mandarle maldiciones a aquella entidad que durante 12 años había martirizado a un ser humano. Un ayudante se acercó con un papel negro y el hermano introdujo eso allí y fue retirado después de ser encerrado. «Ya salió, hermanita, se acabaron tus males», le dijo el hermano a la señora. Yo empecé a hablar y de nuevo L me reconvino. «No creas que acabó el peligro, ahora recién empieza. El daño está herido y va a penetrar en quien se distraiga». Creo que nunca he puesto más atención en cada movimiento, ruido, susurro y saturé. L vendó la herida. «¿Qué era eso?», pregunté. «Dentro de 24 horas adquirirá forma y lo sabremos», me contestó L. «¿Es un animal?». «Sí, y empezará a moverse dentro del papel negro». En ese momento recordé que al verlo recién extraído, noté un palpitar ligero en la masa oscura y con patas. «Es un daño materializado», dijo el hermano, «y oremos porque ya no delata». Todos rezamos y me di cuenta que alrededor de nosotros los ayudantes habíanse tomado las manos haciendo cadena de protección. «Que pase el hermanito que sigue». Era el esposo de la mujer del daño, un hombre recio vestido de tejano, con sombrero de vaquero y botas altas. «Aquí estoy, pues». «¿Y qué le pasa, hermanito?». «Pues a mí nada, nunca he sentido dolores, pero desde hace 12 años nada me sale bien». «Acuéstese, mi hombre, que algo trae usted en el estómago». El gigante de El Paso ocupaba toda la cama. Le abrimos la chaqueta y pedí algodones para limpiar un campo. «Hagan cadena, mis pequeños, que este también trae un daño», dijo con dulzura el hermano. La gente que había visto operar siempre se quejaba en el momento en que el cuchillo atravesaba su cuerpo. Este hombre, sin embargo, no se quejó ni un instante.
el hermano abrió 20 centímetros de vientre y comenzó a indagar en el interior del mismo. Se volvió a verme y dijo que yo sacaría el daño. ¿Yo? A ver, hermano Jacobo, présteme su mano y métala aquí. Obedecí y de pronto sentí lo que parecía ser un cordel enredado. Lo tomé fuertemente y oí al hermano decir que no lo soltara, que si se me escapaba, allí terminaba todo. Me aferré a esa cosa fuertemente y empecé a jalarla mientras el hermano seguía cortando con el cuchillo. Por fin algo parecido a una cuerda enredada alrededor de una masa compacta salió del vientre. La coloqué en otro papel negro, lanzándole todas las maldiciones que podía y se lo llevaron. Habían hecho una cadena alrededor nuestro. Saturé, vendé y se llevaron al gigante a reposar. No había lanzado una sola queja y después, cuando O y yo llevamos a la pareja a su hotel, tampoco lo hizo. Su constitución le había quitado dolores y ahora lo protegían contra cualquier debilidad. El cuerpo de Pachita se levantó de su silla y se encarnó con un hombre que recién había traído. Tomó una palma idéntica a la de Lucio y la limpió con ella. Su fuerza era inconcebible. Después de la palma, cargó al hombre en vilo y dijo que ya estaba listo. Se sentó en una silla y nos dijo que estaba listo para contestar preguntas. Algunos preguntaron y otros callaron. Habló acerca de los exorcismos que algunos sacerdotes hacían y el peligro de usar cruces o imágenes que habían estado en contacto con exorcizados. Yo pregunté acerca de la oscuridad y me consoló. Al final levantó su brazo derecho y se despidió. Él me pidió atención. Este es el momento, dijo, en que el bajo astral puede penetrar el cuerpo de Pachita. Ya no sucedió antes y un día por poco se muere. Mandé toda mi energía a esa mujer santa junto con todos los demás y no pasó nada. Solo una pequeña sacudida de hombros y después la sonrisa humilde y cariñosa de Pachita para con nosotros. Pancho, así le empezamos a decir al parapsicólogo, llegó en ese momento muy asustado a decir que de los 2 rollos que había sacado, el último se le había enredado dentro de la cámara. Eso es por tu gula, le dije yo palpándome la espalda. Con un rollo era suficiente. Cuando operábamos a M, Pancho había sentido que una voz le explicaba todo. Es un campo de energía, me dijo de pronto. Las células están resguardadas por una matriz energética y el hermano maneja directamente esa matriz. Salimos a tomar el fresco. Minutos antes, la mamá de la niña sobreanestesiada le había venido a decir a Pachita que su hija estaba mucho mejor después de la operación del miércoles anterior. Encontré a O transformado, había consolado a los enfermos y oído todas sus historias. Él se despidió de nosotros. Nos explicó que esa noche habría una lucha entre el hermano y las entidades que vendrían a reclamar los daños extraídos. Alguna vez te tocará participar en una de esas luchas, Jacobo. O me tomó del brazo y nos fuimos a casa después de dejar a la pareja de ex dañados en su hotel. Aquí termina un capítulo más del libro Las manifestaciones del ser, de Jacobo Greenberg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más audiolibros gratuitos. Y si deseas escuchar nuestro material exclusivo, recuerda adquirir nuestra membresía. Descubre qué sucede en el próximo capítulo, aquí en Lecturas para tu Alma.